Qué alegría que nuevamente nos encontremos en estas cápsulas para seguir animando el trabajo de este material, Comunidad Parroquial Animadora del Cuidado de la Creación. Esperemos ya lo hayan podido descargar y lo estén ya trabajando. Les recordamos que lo pueden adquirir también de forma física. Y hoy vamos a compartir brevemente cuáles son los principios de la sesión número 2. La sesión número 2 se titula Ante una crisis ética, moral y de derechos humanos. Estamos claros que estamos viviendo ya una crisis, no solo una crisis en tema de medio ambiente, vivimos una serie de crisis de diferentes temas. Estamos viviendo una crisis económica en algunos países industrializados llamados primer mundo, están viviendo un problema de empleo. Tenemos el ejemplo de España, en Estados Unidos. Este modelo económico en el que estamos viviendo, desde hace muchos años ya se pone en crisis, revive y nuevamente en crisis. Básicamente dicen los expertos que es un modelo que nunca surgió para distribuir la riqueza, sino para acumularla, y de ahí que vienen tantas crisis sobre ellos. Pero también estamos viviendo una crisis en las estructuras sociales. Estamos viviendo, particularmente en nuestro país, un problema de violencia, pero la educación está también cimentada bajo bases dudosas y también en ambientes violentos. No solo nos referimos a la violencia macro, que es la que vemos todos los días en los medios de comunicación, hablemos también de la violencia micro, de la que sucede en nuestras casas, en las escuelas, en la calle. Y pues también estamos viviendo una crisis alimentaria. Hemos visto imágenes dolorosísimas en comunidades y países de África donde la gente está muriendo porque no tiene que comer, pero en nuestro país también ya lo vemos con dolor, estas crisis de gente que no tiene ya que llevarse a la boca, y esto es una crisis alimentaria. Pero por supuesto, en medio de todas estas crisis está la crisis medioambiental. Nuestro planeta está sufriendo, está reclamando por lo que está sucediendo, y hay gente que todavía no se alcanza a dar cuenta de ello. Y de aquí viene este asunto de decir, ¿por qué estamos ante una situación de una crisis ética, moral y de derechos humanos? Habría que partir del concepto de ética. Ética, dicen los expertos, estudia los actos que el hombre hace consciente y libremente. Esto es bien importante, es decir, lo que es ético surge desde la conciencia del mismo hombre, de su libertad, pero además la ética le genera un juicio para poder decir esto es bueno o esto es malo, ¿no? La ética se complementa con un concepto llamado también moral. La moral, entonces, dice la definición, es un conjunto de reglas que una sociedad se va poniendo para un bien común, para que todos vivan de manera común. Quisiera poner un ejemplo un poco burdo. Una persona desnuda puede estar dentro de su casa, nadie le molestaría por ello, pero estar fuera de su casa desnuda, probablemente a alguien le molestaría. Y alguien, entonces, o la sociedad dice, eso no es moral. Habría quien dijera, bueno, pues nacimos desnudos. Esto es cierto, no es ningún problema estar desnudo, pero habrá quien le ofende. Entonces a la sociedad ha decidido vivir de esta manera. Entonces lo moral como el bien común, y la ética pues rige lo que es moral. Pero habría que decir que además hay algo llamado una moral objetiva. ¿Qué es esto? Bueno, pues es aquello que, a pesar de que alguien no lo reconozca como moral, lo es. Esto es bien importante porque en el tema del medio ambiente, pues yo les preguntaría, ¿es moral y es ético estas imágenes? Es decir, habrá gente que a lo mejor no se esté dando cuenta de que esta acción, por muy simple, muy pequeña que parezca, es decir, tirar una pequeña basura, un pedazo de plástico al piso, en la calle, bueno, a lo mejor pensará que no es gran problema. El asunto es que cientos, millones piensan igual. Y entonces la pregunta, ¿es moral y es ético? Y diríamos, es moral y es ético que las industrias contaminen, que no tengan programas de residuos sólidos, por ejemplo, tratamiento de agua, los residuos químicos, por ejemplo. Es decir,
El gobierno tiene ya claras las reglas. La pregunta, ¿es necesario que haya una regla para que entonces nos pongamos de acuerdo y lo podamos hacer? Hay experiencias de países donde decimos, esos países son muy limpios porque ahí te multan si tiras un papel en la calle. Habría que esperar a que nos multaran para que adquiriéramos una conciencia moral sobre ello. Y seguiremos viendo imágenes de este tipo, ¿no? Nos seguimos preguntando, ¿es moral? ¿Es ético esto que está sucediendo? Finalmente, este es un tema, también decimos, de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es un tema. Los hombres tenemos derechos en muchos sentidos. Tenemos derecho a la libertad, tenemos el derecho a un juicio justo, tenemos derecho a la alimentación, pero también tenemos derecho, decía la Declaración de Estocolmo de 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas, que el hombre tiene derecho fundamental a la libertad y a la igualdad dentro de condiciones de vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad le permita vivir en dignidad y bienestar. Asimismo, tiene el deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras. Y entonces aquí la ONU ya nos decía desde 1972 que el hombre tiene que procurar ese derecho a un ambiente sano y la responsabilidad que con ello viene y significa. Es decir, cuidar de lo creado es también instaurar el reino. Y este es el mensaje de esta segunda sesión, que les invitaremos a trabajarlo de diferentes formas. Ustedes podrían poner la creatividad que gusten. La idea es que la gente se cuestione, se confronte. La gente, si estoy hablando de la comunidad, es decir, hagan partícipe a la comunidad, no solo los que asisten a los grupos, sino a todo, y que se pregunten si es ético y es moral lo que hacemos hoy a nuestro planeta y qué acciones tendríamos que poner en consecuencia de ello. Ojalá estos materiales estén sirviendo para instaurar el reino en su comunidad, en su parroquia, y nos estaremos viendo en las siguientes cápsulas. Les dejamos los datos nuevamente y cualquier comentario les esperamos. Muchas gracias.